Buenas tardes, seguidores de Un Mundo por Descubrir, amigos y amigas. Organizado por ANSE, como ya sabéis, continuamos con el 9º ciclo de charlas, Un Mundo por Descubrir. En esta ocasión nos acompañan dos naturalistas de campo, dos grandes investigadores que llevan años investigando los murciélagos en nuestra región. Esta sería la tercera charla de este ciclo, noveno, la tercera charla online. Y, como decía, estos naturalistas, Jorge Sánchez Balibrea y Ángel Guardiola Gómez, nos van a transmitir la esencia de sus investigaciones con una charla denominada 3 años estudiando los murciélagos del sureste ibérico. Muchas gracias por acompañarnos y con ellos os dejo. Buenas tardes, soy Ángel Guardiola, socio de ANSE y bueno, vengo esta tarde a resumiros brevemente los resultados de los diferentes proyectos relacionados con el estudio y la conservación de los murciélagos que ANSE está realizando desde 2017 y que hemos liderado entre Jorge Sánchez, biólogo y técnico de la asociación, y el que os habla, ¿vale? Bien. Bueno, el proyecto, la charla se titula 3 años estudiando los murciélagos. Pero en realidad empezamos con el primer proyecto en el verano de 2017, así que ya son 3 años y medio lo que se lleva, y algunos de los proyectos siguen en marcha todavía y se prevén que acaben en 2022. O sea que hablamos de un trabajo que va a abarcar durante al menos 5 años. Para situarnos un poco en contexto, brevemente, deciros, sabéis que los murciélagos son el orden de mamíferos más abundante, más rico en especies después de los roedores. Hay descritas unas aproximadamente 1.400 especies en todo el planeta, de las cuales en España contamos con 34 especies diferentes, incluyendo las que aparecen en la península, en Baleares, Canarias y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Las especies españolas pertenecen a la familia Rhinolophidae, que son los murciélagos de herradura, y luego las familias Vespertilionidae, Molosidae, son los murciélagos ranudos, y Miniopteridae, los murciélagos de cueva. Aquí los tenéis en este esquema de la clasificación actual de los murciélagos en familias. Bien, ¿cuál era la situación de partida en Murcia concretamente? Bueno, pues a finales del siglo pasado, el siglo XX, los años 80, empezaron a recopilarse los primeros datos publicados e inéditos que existían sobre murciélagos por Fernando Chotorena, y salieron en el catálogo de vertebrados, el primer catálogo de vertebrados que se publicó en la región de Murcia, y después, pues, entre los trabajos pioneros de un servidor que nos habla, de Pilar Fernández, y posteriormente de los de Fulgencio Elisón desde la Universidad de Murcia, pues se llega a la situación de que en 2017, cuando empezamos nuestro primer proyecto en Murcia, se conocían un mínimo de 20 especies diferentes de murciélagos, ¿vale? O sea que, aunque la gente piensa que el murciélago es todo lo mismo y solo hay un tipo de murciélago, pues no. En Murcia teníamos entonces 20 especies que se conocieran, ¿vale? Y esta es un poco la distribución, un mapa de cuadrículas UTM, con la distribución de aquellas cuadrículas donde existía algún dato. En 2017 seguimos hablando, algún dato sobre presencia de murciélagos, ¿no? Veis que, que había importantes lagunas en zonas del noroeste, la comarca de Lorca, el centro de la región, el altiplano, ¿vale? Y en algunas zonas incluso estas cuadrículas de Moratalla, Caravaca, Calasparra, en que parezca que había mucha información en esta zona, en realidad era información sobre cierto tipo de especies, ¿no? Por ejemplo,
sobre los murciélagos forestales, las especies típicamente forestales, no existía información en aquella época, ¿no? Ni en el noroeste ni en ninguna zona de la región. ¿Cuáles eran esas especies? Pues aquí os he hecho un cuadro resumen con esas 20 especies. Fijaros el nivel de conocimiento que había, si era tan precario en algunos casos, que aquí en la última fila veis que aparecen los nóctulos, porque se sospecha que existe una o puede que varias especies de nóctulos en Murcia, pero no se ha podido confirmar todavía cuál es la especie o las especies que están presentes. A fecha de hoy incluso, no ya en 2017, sino a fecha de hoy seguimos sin saberlo. Bueno, como veis, y os he resumido un poco el estatus legal y de amenaza que tienen las especies murcianas de murciélagos. Hay muchas de ellas que aparecen en el anexo 4 de la Directiva Hábitats. Todas están en el anexo 4, perdón, todas están en el 4, como especies que merecen protección, pero hay muchas de ellas que aparecen en el anexo 2, lo que implica que para esas especies, aquí tenéis todos los rinolofos, por ejemplo, los murciélagos de herradura, están en el anexo 2, muchos del género Myotis, el murciélago de cueva. Bien, pues el hecho de aparecer de estar recogidos en el anexo 2 de la Directiva Hábitat implica que los Estados miembros deben declarar zonas especiales de conservación para proteger sus poblaciones más importantes, ¿vale? En el catálogo de especies en peligro, de especies amenazadas de España, veis que también hay un montón de especies que están catalogadas como vulnerables, incluso una, el murciélago ratonero patudo, el nombre científico Myotis capuccini, pues está catalogada como en peligro de extinción, al mismo nivel que especies tan emblemáticas como el oso, el águila imperial, la nutria, en fin, y es un murciélago. Y prácticamente este detalle nadie lo sabe, ¿no? Donde menos cubiertas legalmente están es en el catálogo de especies amenazadas de la región de Murcia, que tenéis en la tercera columna, donde, bueno, solamente se recogían en su día, este catálogo data de 1995 y necesita una actualización urgente, pero en su día solo se recogieron 7 especies, 2 de ellas en la categoría vulnerable, ni siquiera aparece ninguna en la categoría de más amenaza, y el resto de interés especial. Y ahí veis en la última columna, el último libro rojo de los mamíferos que se publicó en España en 2007, por la categoría que se asignó entonces a los murciélagos, la mayoría de ellos, excepto 3 o 4 especies del género Pipistrellus y alguna más que se consideran de preocupación menor, pues las demás están catalogadas en alguna de las categorías de amenaza, casi amenazados, vulnerables, en peligro, por ejemplo, otra vez el murciélago ratonero patudo, el murciélago mediano de herradura, que están en otra especie muy amenazada. De hecho, hay 2 huecos aquí, veis, el murciélago ratonero ibérico y el murciélago hortelano pardo ni siquiera se habían descrito para la ciencia cuando se hizo este libro rojo, con lo cual no aparecen catalogados en él. Se separaron, eran especies crípticas que se separaron de otras especies que se consideraban, a las que se consideraban que pertenecían anteriormente. Bueno, pues los proyectos que empezó, los que se embarcó ANSA a partir de 2017 y hasta la fecha actual, y los que continuarán, como os decía, se pueden clasificar en esos 4 grandes bloques. Proyectos relacionados con la gestión y conservación de los murciélagos, básicamente los objetivos de estos proyectos son la protección, la adecuación o la instalación de refugios artificiales para murciélagos. Luego, otros proyectos, algunos incluyen varios de las temáticas estas que os comento, ¿vale? Lo veremos después cuando veamos la relación de proyectos. Vale, pero otros de los grandes grupos en los que podrían enmarcarse son proyectos de inventario y seguimiento, que incluye la localización de nuevos refugios, los censos de colonias en refugios conocidos o recientemente descubiertos, el trampeo en el campo con redes japonesas y con trampas especiales para murciélagos en corredores y en bebederos que utilizan durante la noche cuando están activos, o el muestreo con detectores de ultrasonidos.
Luego un grupo incluiría un grupo de proyectos o de objetivos dentro de algunos proyectos, incluiría el estudio de ciertos aspectos de la biología y ecología de algunos murciélagos, en particular, en este caso en concreto, del murciélago ratonero patudo, ¿vale? Un proyecto en el que, entre muchas cosas que estamos, muchas líneas en las que estamos trabajando con esta especie, pues se ha procedido al marcaje con anillas y al radioseguimiento de varios ejemplares. Luego tenemos en marcha un estudio sobre la actividad invernal del murciélago ratonero patudo, y en la primavera de este año, aún no lo hemos empezado, pero empezaremos otro pequeño estudio para analizar la dieta de esta especie mediante análisis genético de las heces. Luego, muchos de los proyectos que os voy a comentar a continuación también incluyen aspectos relacionados con la divulgación, la comunicación, pero simplemente lo menciono para que sepáis que se ha trabajado también esta línea, pero en esta charla no voy a hablar de ellos porque merecerían otra charla por sí solos, ¿no? Bien, el primer tipo, gestión y conservación de especies de murciélagos, y en concreto la protección, la adecuación de refugios artificiales y la instalación de nuevos refugios artificiales. Pues ahí tenéis una relación de los proyectos que hemos desarrollado o estamos desarrollando. La colocación de cajas refugio para murciélagos en el marco de un live Ripisilva, en el año 2017. Por ahí la mayoría se trata de instalación de refugios, ¿no? Refugios artificiales. En la edad del cabezo de aza, para hidrogea, en ciertas zonas del municipio de Bullas, iniciativas varias particulares, en el marco de un proyecto para la Fundación Biodiversidad que se desarrolló entre 2018 y 2019, un proyecto más amplio que pretendía pues, estudiar y reforzarla mediante una serie de acciones, la conectividad interautonómica mediante el proyecto de custodia fluvial. Pues una de las apartados que se incluía era también la instalación de refugios para murciélagos, y otro apartado de seguimiento de la actividad de murciélagos a lo largo del río Segura. Vale, también se han instalado cajas en el municipio de Almoradí, cajas para murciélagos. En el 2019 ANSE compró la Cueva de las Yeseras. La Cueva de las Yeseras se encuentra en Santomera y en su día fue declarada zona de especial conservación por el interés de las colonias de murciélagos que hay dentro. Bien, pues ANSE es propietaria de esa cueva desde el año 2019. Luego daré más detalles sobre esto. Más proyectos, instalación de refugios en Cañaverose, el Parque Regional del Valle, también en áreas forestales del noroeste, en el marco de un proyecto sobre iniciativas de gestión forestal para la conservación de murciélagos, más instalación de refugios artificiales en el Ayuntamiento de Los Alcázares, en el Ayuntamiento de Rojales en Alicante. Luego la adaptación de depósitos de agua abandonados para murciélagos para Aguas de Murcia. Ahora os enseñaré unas imágenes de esta actividad. Y el proyecto que todavía tenemos en marcha y que se prolongará hasta el 2022, Naturaqua 2000, financiado por Fonbella, que incluye entre sus objetivos también la conservación de poblaciones de murciélagos asociadas a las riberas del río Segura y sus afluentes, y en concreto pues, se han instalado también más cajas más refugios para murciélagos de momento en el sur de Albacete, ¿vale? y en Moratalla. Un poco más de detalle de los resultados de todos estos proyectos que os acabo de mencionar. La adecuación de dos antiguos depósitos de almacenamiento de agua, propiedad de Aguas de Murcia, que bueno, esta empresa pública cedió estos dos depósitos que ya no se utilizaban para la función para la que se crearon, y entonces se están intentando habilitar para que sean utilizados como refugios por los murciélagos. Simplemente se han sellado todas las entradas que tenían, excepto uno de los refugios y dos en otro, y se espera que, bueno, que terminen atrayendo a murciélagos que pululan por los alrededores, aunque de momento solamente hemos encontrado alguna vez algún resto escaso de guano, pero no se estableció
una colonia en ninguno de ellos dos. En cuanto a la instalación de refugios artificiales, que como habéis visto en la mayoría de proyectos están relacionados con esto, bien, pues os resumo un poco los resultados. Hemos instalado diferentes tipos de refugios que veis aquí. El modelo Kent, es este de arriba a la izquierda, que bueno, son cajas de madera que tienen dentro unas estrechas separaciones de unos 2 centímetros entre tabla y tabla, de manera que pues, crean como una especie de septo, una especie de grieta donde los animales se pueden esconder, por su parecido pues, con las grietas que pueden crearse de forma natural en árboles y en edificios, ¿no? Y ellos los utilizan entonces ahí para refugiarse. Ese es un modelo, el modelo Barbastella, que es este de aquí, le hemos llamado así modelo Barbastella porque se diseñó desde arriba a la derecha, se diseñó específicamente para una especie de murciélago de género, de nombre científico Barbastella, Barbastellus. Entonces lo hemos utilizado con la intención de que lo adopte esta especie, ¿no? Es una especie que de forma natural se refugia en grietas en las cortezas de los árboles. Me gusta mucho ese tipo de refugios y entonces pues este refugio artificial intenta imitar esas estructuras, ¿no? Para atraerlos. Luego otro modelo de caja más grande que la del modelo Kent, pero una estructura similar, con septos separados entre sí un par de centímetros donde los animales se pueden introducir. Son más grandes y tienen 3 septos en lugar de 2, como tienen en el modelo Kent. También se han usado tejas adosadas a la superficie de troncos de los árboles, que crean un espacio entre la teja y el tronco donde los animales se pueden refugiar, y planchas de corcho, como esta que tenéis abajo a la derecha, que también pretenden simular pues, la corteza desprendida de los árboles. En total, a fecha de hoy llevamos instaladas casi 600 refugios de todos los tipos que os he comentado antes, casi 600 refugios en todos los municipios que veis en la tabla. Donde más se han instalado es en Calasparra y después en Murcia, 167 y 124. Y en el mapa de la región veis en los puntos rojos las localizaciones donde se han instalado esas cajas. La mayoría se han instalado a lo largo de la ribera del río Segura, desde prácticamente la desembocadura hasta las zonas altas de Calasparra, y ya pasando incluso a Albacete, en el municipio de Nerpio, en el río Taivilla, y bueno, en sistemas forestales del noroeste, de Moratalla sobre todo, y luego ya algunas más pues en puntos del centro de la región o del litoral, ¿no? Como los Alcázares o Cartagena. Y este ha sido un poco el éxito de ocupación de los diferentes modelos de refugio que os he enseñado antes, ¿vale? Aquí están los instalados. Ojo, en realidad no, aquí dice 419 del modelo que no es que se hayan instalado 419. Sí, perdón, sí es así, sí. Perdonadme, no estaba confundiendo otro dato. Vale. Son los que se han instalado de cada modelo, efectivamente. Del modelo Ken ha sido el más instalado con 419 cajas. Y de esas 419 cajas, al menos 180 de ellas se han ocupado alguna vez, ¿vale? Que son casi la mitad, un 43%, ¿vale? Es el modelo que más se ha ocupado. Y ya el resto de modelos, como veis, pues ya van disminuyendo. Hay incluso un modelo que no lo he puesto en las fotos anteriores, de la que solamente hemos colocado una, que es la caja grande de 4 septos, pero se ha ocupado, y no solo se ha ocupado, sino que han llegado a criar, la especie que lo ha ocupado ha llegado a criar dentro, en una de las primaveras. En conjunto, pues de los 598 refugios instalados, en algún momento se han ocupado 215 de ellos, ¿no? Un 36% del total. Bueno, algunos refugios es inevitable que desaparezcan o porque los roben, o a veces incluso porque el soporte sobre el que se han montado se ha caído. Nos ha pasado con algún árbol en la orilla del río que ha habido un derrumbamiento de la orilla, el árbol se ha caído con las cajas que llevaba colgadas dentro, ¿no?
En total, pues así hemos perdido de esos 598 hasta 54 refugios que habría que reponer. Los refugios son ocupados por entre un individuo y 41 individuos en el caso máximo, y aquí en la gráfica veis esa distribución. Esto es lo que os quería aclarar antes, que pensé que era el dato anterior, pero no es este. Aquí veis el número de ocupaciones por cantidades de individuos. Por ejemplo, aquí donde dice en la primera barra, esto quiere decir que en 426 ocupaciones que se han detectado, que algunas de ellas, si sumáis todas las ocupaciones que tenemos aquí, salen más de 598, pero porque son ocupaciones, no cajas. Es decir, algunas de las ocupaciones son la misma caja que se ha revisado en diferentes ocasiones y está ocupada en todas esas ocasiones, ¿no? Pues en 426 ocupaciones detectadas solamente se detectaba un individuo. En 126 ocupaciones, 2 individuos, y así va descendiendo la cantidad, ¿no? En 8 ocasiones han detectado 9 individuos, y más de 10 o más individuos, hasta 41, como os digo, se han detectado solamente en 17 ocupaciones. Hasta ahora, todas las especies que han ocupado cualquiera de los tipos de refugios son especies del género Pipistrellus, las que hemos podido identificar: Pipistrellus culi, el murciélago de borde claro, que es el que os dije que había criado también, y el murciélago de Cabrera, Pipistrellus pygmaeus, ¿vale? Y el porcentaje de ocupación según las zonas donde se han instalado las cajas, pues ha oscilado entre el 0%, hay zonas donde no se ha ocupado todavía ninguna, y en algunas zonas, sin embargo, se ha llegado a ocupar hasta el 80% de las cajas instaladas. Es una tasa muy, muy alta, ¿no? La ocupación y el número de individuos que ocupan las cajas es mayor en las zonas donde hay vegetación de ribera bien conservada, en un estado más natural, por ejemplo, en los municipios de Galasparra y Cieza, como es el caso de esta foto, que es en Cañaverosa, en la reserva de Cañaverosa. Lo que sugiere que hay una mejor calidad del hábitat para estos mamíferos, probablemente son entonces más abundantes, y por eso las ocupan con más facilidad. Es precisamente en estas cajas donde se ha confirmado la reproducción que ya os he dicho antes, ¿no?, de murciélagos de borde claro. Esta hipótesis se ve reforzada por el hallazgo contrario, que en las áreas con la vegetación natural más degradada, las cajas tardan en promedio más tiempo en ser ocupadas, como es el caso de las que se han colocado cerca del entorno al casco urbano de Murcia. Además, en estas zonas abundan más las edificaciones, ¿no?, y eso puede restar atractivo a los refugios, ya que los animales tienen disponibles muchos lugares alternativos de descanso. Las tejas, las grietas en las paredes, juntas de dilatación, las cajoneras de persianas, en fin, muchos sitios. Puentes como este de la foto, donde veis que hay tres refugios de tipo Ken instalados. Las tasas de ocupación que hemos obtenido hasta ahora están entre las más elevadas de estudios similares. La ocupación aumenta con el tiempo, lo que parece lógico y concuerda con lo que ya han apuntado antes muchos autores, que afirman que la probabilidad de ocupación crece conforme avanza el tiempo que las cajas se mantienen instaladas. Las primeras ocupaciones se registran por promedio entre los 4 y 8 meses de la instalación, pero hay algunas cajas que han llegado a ocuparse tan pronto como a los 9 días de haberse instalados. Ahí veis un gráfico de cómo evoluciona el porcentaje de ocupación durante los primeros trimestres de nuestros estudios, ¿no?, desde un 17,2% hasta un 46%, ¿no?, cuando no están instaladas todavía las casi 600 refugios que llevamos hasta ahora. Bien. Aquí veis un modelo probabilístico, un modelo de regresión logística, en que se ve cómo evoluciona la probabilidad de ocupación de las cajas con el tiempo de instalación. Y lo que nos dice el modelo es que el proceso de ocupación que hacen los murciélagos sobre estos refugios artificiales no parece mostrar un techo después de 2 o 3 años. 2 o 3 años de la instalación, la ocupación, el modelo predice que la ocupación debe ser cercana al 60%, pero con tendencia a seguir creciendo, ¿no? Muestra un potencial a seguir aumentando esa tasa de ocupación. Bien, y el caso concreto de la adquisición de la Cueva de las Yeseras, que os adelanté antes, dentro de los proyectos cuyo objetivo es la conservación,
Bien, pues la Fundación ANSE adquirió la cueva en 2019. La cueva está declarada zona especial de conservación según la Directiva Hábitat por la Comunidad Autónoma desde 2017 por su importancia como refugio para murciélagos. Los murciélagos utilizan la cueva durante todo el año, no en las mismas cantidades, pero cuando mayor suele ser la abundancia es durante la época de cría. Se forma una colonia de cría de murciélago de cueva, Mniosterius reversi, y murciélago ratonero patudo, Myotis capuccini. El objetivo de la compra era, como os digo, la conservación de la colonia de murciélagos, y a partir de la compra pues han empezado o a iniciar una serie de actuaciones que incluyen pues, desde la retirada de basuras, el cierre parcial del acceso a la cueva, que es una cueva muy conocida en la localidad y muy visitada por el público, lo cual produce bastantes molestias en los murciélagos. Bien, restauración de la cubierta vegetal, seguimiento biológico de la colonia, que lo estamos haciendo, actividades de educación ambiental, etcétera, etcétera. Con ese objetivo, ANSE firmó en el año 2020 un convenio de colaboración con Ailimpo, la patronal del limón y el pomelo, para colaborar, como os digo, en la gestión y la conservación de la cueva, entre otros objetivos. Bueno, pasando al segundo tipo de proyectos, los que serían de inventario y seguimiento de poblaciones, pues ahí tenéis una relación. Veis que algunos se repiten con los que hemos comentado antes porque contemplaban diferentes acciones dentro de sus objetivos y había pues acciones de conservación, acciones de seguimiento. Vale, pues tenéis el proyecto de la Fundación Diversidad sobre conectividad interautonómica, seguimiento de murciélagos en Cañabros, el Parque Regional del Valle, Carrascoy, en sistemas forestales del noroeste, también para la comunidad autónoma. Un proyecto que llevamos en marcha todavía que se denomina Evaluación del estado de conservación del murciélago ratonero patudo en el sureste ibérico, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y como os digo, este proyecto todavía está activo, ¿no?, durante el año 2021. Y otro proyecto que se prolongará hasta el 2022 de conservación, es un proyecto que se denomina Naturaqua 2000, mucho más amplio, con unos objetivos mucho más amplios, pero que incluye entre ellos pues, también el seguimiento de las poblaciones de murciélagos asociadas a los ambientes de ribera del río Segura y sus afluentes dentro de la cuenca del Segura. Bien, las tareas de inventario y seguimiento incluyen localizar los refugios, si no son refugios ya conocidos previamente, localizar nuevos refugios y realizar el censo de las colonias que los ocupan, ¿no? Esto incluye el control también de los refugios artificiales de los que os he hablado antes, ¿no? El control de su ocupación, identificación de especies, censo, etcétera, etcétera. Hay diferentes técnicas de censo. En murciélagos cavernícolas, por ejemplo, si forman agregaciones pues, de muchos individuos, se suelen hacer fotografías que luego se pueden contar los individuos en gabinete, una vez en casa. Esta foto de arriba a la izquierda. Luego el uso de trampas como esta trampa ARPA que tenéis arriba a la derecha, es una trampa específica para murciélagos. La grabación a la salida de los animales del refugio mediante vídeo infrarrojo conectado a un detector de ultrasonidos, permite luego contar también ya en gabinete el número de individuos que salen de la cueva e identificarlos en muchos casos. Y aquí tenéis pues, una inspección de una caja refugio mediante un endoscopio que se conecta a una tablet y se puede ver el contenido del interior de la caja sin tener que manipular a los animales. Más técnicas utilizadas: el muestreo con detectores de ultrasonidos. Son aparatos que o bien se manejan activamente por el observador o se dejan en el campo, como este de la foto de la derecha. Se pueden dejar varias noches seguidas. El aparato se programa para que empiece a grabar durante un horario determinado y se activa cada vez que el micrófono detecta un ultrasonido. Todos esos ultrasonidos se graban, se registran y luego posteriormente se recoge el aparato, se descargan y se analizan en ordenador. Y la captura en el campo, en los cazaderos y en los bebederos, mediante redes de niebla, como estas que veis aquí,
pues en pasillos, en corredores que los animales utilizan para moverse, desplazarse por el paisaje, o en bebederos sobre charcas o balsas y puntos de agua que ellos utilizan para beber o para cazar durante su actividad nocturna. Estas actividades de seguimiento nos han permitido obtener nuevos datos sobre 21 de las especies de la fauna murciana. Veréis que digo 21 y antes habían dicho que en el 2017 conocíamos solo 20 especies. Bien, pues es que resulta que durante el seguimiento hemos conseguido confirmar la presencia de 3 nuevas especies para la región de Murcia, con lo cual el catálogo actual de murciélagos de la región de Murcia incluye 23 especies. De esas 23, como os digo, hemos obtenido nuevos datos sobre 21 de ellas. Solamente nos ha faltado detectar el Pipistrellus natursi y los nóctulos que se siguen resistiendo, el género Nystalus, que siguen resistiéndose a ser descubiertos. Se ha muestreado utilizando algunos de los métodos que os he comentado en 238 localidades diferentes de las provincias de Murcia, Albacete, Alicante, Almería y Granada. Y se han descubierto varias nuevas colonias de cría importantes, algunas de ellas con varios miles de individuos, colonias que no se conocían en 2017. Bien, ahí tenéis un mapa del sureste con la localización en cada uno de esos puntos de todas de estas 200 y pico localidades donde hemos obtenido nuevos datos, simplemente para que veáis un poco la distribución. La mayoría de ellas, desde luego, son dentro de la región de Murcia, que es donde más hemos trabajado. Entonces, a destacar dentro de todas estas observaciones, lo que os comenté antes, el hallazgo de 3 nuevas especies cuya presencia hasta ahora no se había confirmado en la región de Murcia, y también en puntos del sur de la provincia de Albacete, que son el murciélago ratonero forestal, el murciélago ratonero bigotudo y el murciélago de bosque o barbastela. Los tenéis en la foto de la derecha, de arriba a abajo. Esos son los puntos donde se ha localizado alguna de estas 3 especies. No hemos concretado cuál de ellas en cada uno porque la información está publicada en prensa, pero aún no se ha publicado en una revista científica. Estamos esperando a que se haga. Pero bueno, para que veáis un poco la distribución de esas citas. Son todos murciélagos de hábitos forestales y aparecen, por tanto, en zonas donde los bosques están relativamente mejor conservados en comparación con otras áreas de la región, sobre todo en Moratalla y en el sur de Albacete, en la zona del Calar del Mundo, las sierras de Nerpio, etcétera, etcétera. Murciélago ratonero forestal hemos obtenido 2 citas en 2 localidades diferentes, una en Murcia y otra en Albacete. Murciélago ratonero bigotudo, una sola cita en Murcia, y el resto de citas, del resto de puntos que veis en el mapa, son de murciélago de bosque, de Barbastela. Y ahí os he puesto también pues, sus categorías de amenaza, su inclusión en los anexos de la Directiva Hábitat. 2 de ellos están en el anexo 2 también. Y en el libro rojo pues, uno está considerado el ratonero forestal vulnerable y los otros casi amenazados. ¿Vale? Y en el catálogo nacional de especies amenazadas, 2 de ellos están incluidos como vulnerables y uno simplemente está en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, como están todos los murciélagos. Unas fotos del tipo de ambiente donde hemos encontrado las especies forestales, pues, choperas con árboles viejos, con muchas grietas y muchas oquedades, muchos nidos de pico picapino, de pito real, que le sirven de refugio a los murciélagos forestales, asociadas a esos cursos de agua, como esa que veis en la foto. Encinares, rascales maduros, como este de aquí. Pinares de pino negro, de pino resinero, de pino pinaster, sobre todo. Pinares más o menos maduros, ejemplares viejos que tienen más tendencia a producir oquedades y desprendimientos en las cortezas, grietas y tal, que también aprovechan los murciélagos para refugiarse. Es uno de los factores limitantes para los murciélagos forestales, la disponibilidad de refugios en los árboles, que son los que utilizan durante la época de cría. ¿Vale? Y sobre el murciélago ratonero patudo, que es otra de las especies con las que más estamos trabajando,
en el marco del proyecto que ya se mencionó antes, de evaluación del estado de conservación del murciélago ratonero patudo en el sureste ibérico, de la Fundación Biodiversidad, pues estos son algunos de los resultados preliminares. Hasta ahora en Murcia se han localizado 27 refugios donde aparece la especie. 12 de ellos serían nuevos respecto a lo que se conocía en 2017. Son los que tenéis en este mapa de abajo a la derecha. Abajo a la izquierda, perdón, y arriba a la izquierda es un mapa, una visión más amplia de los refugios que se conocen de la especie no solo en Murcia, sino también en Andalucía y en el sur y centro de la Comunidad Valenciana. Aparte de los refugios, como hemos hecho también muestreos en el campo con detectores de ultrasonidos, pues hemos, entre refugios y localidades fuera de los refugios, donde están activos por la noche, pues hasta ahora ya hemos localizado 79 localidades seguras o posibles de murciélago ratonero patudo en el sureste ibérico, entre Murcia, Albacete, Alicante y Almería. Algunos estudios sobre biología y ecología que se han realizado sobre esta misma especie, el murciélago ratonero patudo, en el marco del mismo proyecto, pues han incluido el marcaje de 8 individuos de la colonia de la Cueva de las Yeseras con emisores que permitían luego hacer un radio rastreo de los ejemplares marcados. Se obtuvieron durante una semana de trabajo de campo 61 localizaciones diferentes de todos los individuos, de todos los individuos excepto de uno. De los 8 que se marcaron, solamente se volvieron a relocalizar 7 de ellos. Bien, algunos resultados preliminares. La distancia máxima a la que se alejó algún ejemplar del refugio rondó casi los 20 kilómetros. Aparecieron en la zona de contraparada, en el río Segura. Eso es la distancia en línea recta. Estos animales, el desplazamiento es raro que lo hayan hecho en línea recta. Seguramente lo han hecho utilizando algún corredor y lo más factible es que el corredor haya sido el propio río Segura. Desde la Cueva de las Yeseras en Santomera, que está en el círculo rojo de la imagen de abajo a la derecha, hay muy poca distancia al río y pueden desplazarse por él, pueden haberse desplazado perfectamente por él hasta subir a contraparada. Se ha comprobado que los animales permanecen activos casi toda la noche, porque se han detectado prácticamente durante todo el periodo nocturno, que salen tras la media hora aproximadamente tras la puesta del sol hasta media hora, una hora antes de la salida del sol, se les ha podido localizar activos. Como os decía, usan corredores para los desplazamientos, algunos de ellos hemos llegado a incluso poder localizarlos por la detección repetida de los mismos ejemplares en diferentes zonas. En concreto hay un canal de desagüe que sale del embalse de Santomera, que está situado donde se ve en el mapa la mayor concentración de puntos negros. Pues hay un canal que sale de la presa del embalse y pasa a 500 escasos metros de la Cueva de las Yeseras. Pues hemos detectado individuos volando sobre ese canal. Luego, ese canal cruza por debajo de la autovía A7, ¿vale? Pues hemos detectado también cruzando la autovía A7 por una carretera que cruza por encima de la autovía y va paralela al canal, muy cerca del canal. Y las dos, tanto la carretera como el canal, acaban en el embalse de Santomera, que es donde más localizaciones de individuos hemos detectado cazando, ¿vale? Y bueno, los hemos detectado tanto en el río, como os decía, como en embalses, como en el embalse de Santomera, y muy habitual en balsas de riego artificiales. Las utilizan mucho como podrían utilizar cualquier charca natural para cazar. Sobre el ratonero patudo también estamos haciendo ahora mismo un seguimiento de su actividad invernal, mediante censos en cazaderos conocidos previamente, zonas donde sabíamos que en verano los animales cazaban, pues hemos continuado haciendo un seguimiento en invierno mediante el uso de visores térmicos. Y empezamos el seguimiento a finales de noviembre y continúa en la actualidad. Y al mismo tiempo que se hacen esos censos en cazaderos con visor térmico, también estamos haciendo un censo semanal con vídeo infrarrojo, una grabación con vídeo infrarrojo en la Cueva de las Yeseras para comprobar si los animales siguen saliendo a cazar.
Bien, pues en la gráfica de la izquierda veis que desde que empezó el estudio hasta ahora se ha detectado actividad de caza durante todas las noches de todo el invierno, exceptuando la sesión que veis aquí señalada con una flecha en rojo, que correspondió con la semana que hizo una ola de frío en toda la península, que aquí en Murcia fue menos dura, pero también se notó. Bien, pues el muestreo que se hizo en esa semana fue el único en el que no se detectó actividad en uno de los cazaderos, que está situado en las lagunas de Campo Tejar. Pero, sin embargo, esa misma semana, aquí veis en la gráfica a la derecha, que es la gráfica que indica los resultados de los censos a la salida de la cueva de la Yesera, pues como veis, desde que empezó el estudio hasta hoy, todas las noches que hemos muestreado han salido animales a cazar. Todas, incluida la semana donde se produjo la ola de frío. Lo que pasa es que esa semana, pues, en Campo Tejar no se detectaron cazando. No quiere decir que los que cacen en Campo Tejar vengan de las Yeseras, eso no lo sabemos. Pero bueno, esa semana no cazaron en Campo Tejar, no hubo actividad, a pesar de que en uno de los refugios conocidos sí hubo actividad, sí salieron animales igualmente, incluso más que en otras noches previas más calurosas. Y bueno, y esto es un poco lo que quería contaros. Como esta charla ha sido grabada, pues ahora cuando termine la grabación lo que podéis hacer si tenéis alguna pregunta que hacer es escribirla en los comentarios debajo del vídeo. Nosotros, mi compañero Jorge y yo, estamos presentes en la charla y podremos contestaros. ¿Sí? Nada más agradeceros vuestra presencia y vuestra paciencia y espero que os haya interesado lo que os hemos contado y si tenéis alguna duda pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Muy bien, buenas tardes.